Hola jóvenes, pues muy buenos días, bienvenidos a esta clase número 6 que lleva por título Caracterización de nanomateriales. En realidad lo que quise hacer en esta clase es algo un poquito diferente a lo que venía haciendo. Cuando hablamos de la caracterización de nuevos materiales, pues muchas de las técnicas son lo que ya conocemos. Aquí en esta clase, en esta presentación, les quise poner una de las técnicas más usadas en la parte de caracterización de materiales que probablemente algunos de ustedes ya conocen, ¿no? Si la conocen, pues la idea es ahondar un poquito más en ciertos términos y es la parte de difracción de rayos X. Entonces, bueno, para empezar, cuando hablamos de los materiales, es importante tomar en cuenta la parte de estructura, la parte de las propiedades también. Cuando hablamos de estructura, pues qué tipo de enlaces están presentes, todo lo que está relacionado con la micro y macroestructuras del material, que es evidente que esto forma parte de lo que se ve al principio de la licenciatura. Luego, en cuanto a las propiedades, pues estamos hablando de propiedades mecánicas, propiedades físico-químicas que presenta y pues esto va a tener una injerencia directa tanto en el desempeño como en las aplicaciones que este material pueda tener. Y todo está relacionado o todo va a darnos pie o vamos a saber cómo se está moviendo, cómo estamos haciendo el material a partir de esto que es la caracterización. Inclusive para después buscar un procesamiento, ¿no? Con qué tipos de procesos productivos, si ya lo queremos llevar a la parte de la industria, pues necesitamos caracterizarlo para conocer todo lo que conlleva a este nuevo material. Y pues, bueno, simplemente cuando hablamos de la radiación o de los rayos X, sabemos que estos están caracterizados en el espectro electromagnético en esta zona y que tienen una longitud de onda que los caracteriza y también una frecuencia. Esta es radiación generalmente de baja longitud de onda, de alta frecuencia, y por eso está en esta región. Es donde encontramos las longitudes de onda que van a caracterizar a los átomos y a las moléculas. En el caso de la radiación, pues podemos tener diferentes tipos, radiación alfa, beta, gamma, ¿no? Que más relacionada con rayos X, o radiación neutrónica. Cada una de ellas va a tener ciertas características y vamos a poder penetrar diferentes materiales cuando tenemos estos tipos de radiación, pero en esta sesión nos vamos a enfocar directamente en la parte de los rayos X. Es evidente que el principio esencial de las técnicas de rayos X pues es enviar una onda que interfiera con la materia de alguna manera y que esa interferencia, independientemente de la regularidad o de la estructura que tiene la materia, si está ordenada o no, nos pueda dar una respuesta. Y esta respuesta es la que vamos a estudiar. En las respuestas con los rayos X podemos tener distintas. Podemos tener la fluorescencia de rayos X, podemos tener refracción de rayos X o podemos tener difracción que está relacionado con del rayo dispersado, pero ahorita vamos a ver cómo. Entre las aplicaciones que tiene pues usar los rayos X, eso ya lo saben, está la radiografía, que consiste en crear imágenes de materiales opacos a la luz. Está la parte también de cristalografía, que nos vamos a enfocar en esa un poquito más adelante, donde vamos a encontrar todo lo que está relacionado con la información estructural y de los cristales. También podemos tener la parte de la espectrometría por fluorescencia, que es donde vamos a encontrar algunas cuestiones relacionadas con la composición elemental de las muestras. Entonces, vamos a nosotros enfocarnos no en la parte de imágenes, pues eso es más sobre todo para cuestiones médicas, y lo sabemos. De hecho, cuando se descubren los rayos X, Marie Curie, está esta famosa foto, ¿no?, de la mano con el anillo en una placa fotográfica, y es justamente lo que ahora se hace. Se toma una placa y pues ya lo saben ustedes, para aplicaciones médicas, pero vamos a enfocarnos en dos fenómenos en específico. En la parte de dispersión de rayos X, esta se va a dar ángulos pequeños y se logra determinar la distribución de tamaños de poros, partículas e inclusiones. Hay técnicas específicas para difracción a bajos ángulos. Por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones que nosotros queremos determinar morfología, si queremos determinar la parte de la dimensión fractal, o tenemos la parte de absorción de rayos X, donde estaría más relacionada a la distribución radial de los átomos, que solo les voy a explicar de esto un poquito más adelante con la parte de la función de distribución radial, o a las distancias interatómicas. Estas son otras dos fenómenos que se van a dar con la interacción. Sin embargo, uno de los que nos va a ocupar un poquito más de espacio va a ser la parte de difracción, y vamos a hablar también un poquito de la fluorescencia. Entonces, ¿cómo se producen los rayos X? Estos se producen cuando un haz de electrones acelerado por un voltaje incide sobre un blanco metálico.
Aquí tenemos que es lo que ocurre, ¿no? Es como lo que se ve cuando vemos en los semiconductores, los mecanismos de las transiciones electrónicas, cuando tenemos huecos y cuando tenemos electrones. Aquí tenemos los niveles de energía. Los electrones de alta velocidad van a chocar directamente con electrones, en este caso internos, por la energía que estos tienen. Este choque va a provocar que un electrón salga de su orbital y otro que está en niveles de energía mayor va a ocupar este hueco vacante. Cuando eso ocurre, se va a liberar un fotón que tiene como característica la radiación o los rayos X. Tiene como característica esa frecuencia y esa longitud de onda, ¿no? Entonces vamos a poder generar algo que se llaman espectros característicos. En este caso yo les puse del cobre y del molibdeno porque son dos de los metales donde se hace incidir este tipo de radiación, ¿no? Los fotones. Entonces se utilizan estos cuando tenemos los equipos que tenemos, por ejemplo, en la UAM Azcapotzalco, utilizan un ánodo de tubo de cobre y algunos de ellos luego se pueden sustituir por molibdeno, pero debido a que el espectro que obtenemos es diferente, el patrón saldría un poco corrido. Eso solo nos sirve, por ejemplo, cuando queremos hacer estudios muy específicos de función de distribución radial, e insisto, en la UAM Azcapotzalco no se hace, en la UAM Iztapalapa sí se tienen equipos para hacer ese tipo de medidas, pero bueno, aquí les puse, por ejemplo, cuando tenemos, qué pasa si tenemos una transición de un nivel n igual a 1 a un nivel n igual a 2, se genera una vacante alfa. Si es de n igual a 1 a n igual a 3, el electrón se llena con una vacante beta. Y de esta forma se van a generar este tipo de espectros donde le llamamos K alfa o K beta. Nosotros lo que hacemos es seleccionamos una de estas radiaciones y con estas hacemos incidir el material. Y como ya conocemos todas las características que tiene la radiación, ya conocemos la longitud de onda, ya conocemos sobre todo la longitud de onda, ¿no? Evidentemente, si conocemos la longitud de onda, conocemos la frecuencia y conocemos la energía que pueda estar asociada a esta radiación. Con eso nosotros podemos trasladarlo a la parte de caracterización de los materiales. Fíjense, para los experimentos que involucran, por ejemplo, la parte de fluorescencia de rayos X, es necesario los otros espectros. Cuando les decía del cobre y del molibdeno, estamos hablando de equipos de difracción de rayos X. Pero si es fluorescencia, necesitamos irradiar la muestra con radiación de todas las longitudes de onda, para que de esta manera podamos nosotros identificar qué elementos tenemos presentes. Este análisis de fluorescencia nos va a dar una idea más de la composición, a diferencia de la dispersión de rayos X, que requiere solo una radiación única, ¿no? Para poder determinar toda esta cuestión estructural. En este caso, cuando solo ocupamos una radiación, decimos que es una radiación monocromática. Entonces, también se puede generar la radiación de rayos X en un sincrotrón. Y bueno, nada más así, rapidito. Un sincrotrón, pues es un sistema que está provisto por imanes donde se aceleran partículas, es como un gran acelerador, ¿no? Estos imanes lo que van a hacer es aumentar la velocidad de esas partículas dándole el giro, y cada vez que se tope la partícula con un imán de estos y la haga girar, se va a desprender este tipo de radiación. Aquí les puse unas fotos del sincrotrón de Grenoble, que es una instalación enorme, o sea, es este anillo que se alcanza a ver aquí. Y pues sí, las instalaciones son grandísimas. De hecho, por ejemplo, si tú tienes alguna vez la oportunidad de ir a visitar un lugar como estos, es padrísimo porque hay bicicletas y puedes estar ahí como trabajas las 24 horas, porque el sincrotrón no se detiene. No es que de repente, apaguemos todo y vámonos a descansar, no funciona así. El sincrotrón, al estar acelerando las partículas, pues es evidente que no las podemos frenar, y no conviene frenarlas porque después volver a acelerarlas cuesta mucha energía. Sí se paran los sincrotrones cuando se les da mantenimiento, pero entonces el mantenimiento se hace absolutamente todo para que eso no pare. De hecho, si por alguna razón a ti te están rentando más bien una subestación y tú cometes un error por el cual tenga que parar el sistema para revisar todos los filtros de seguridad, tú vas a ser multado. Entonces, pues cuando se trabaja ahí hay que trabajar bastante con mucho cuidado y con todas las precauciones. Aquí, por ejemplo, en la foto de la derecha estamos viendo cómo se vería por dentro, ¿no? Los tubos que están adentro del sincrotrón. Bueno, les decía que en la parte de fluorescencia de rayos X también se puede utilizar unas de electrones para arrancar electrones y generar esta radiación de fluorescencia, y además el análisis se puede hacer de forma puntual o también se puede hacer en toda la muestra en bulto. Las aplicaciones que va a tener esta técnica pues van a ser en análisis de plásticos, todo lo que tenga que ver con análisis elemental.
en catalizadores de automóviles, pigmentos, aceites lubricantes, gasolinas. Inclusive les mencionaba el trabajo de la doctora Ana Calderón Garcidueñas. Pues una de las cosas que podríamos hacer con esta técnica es justamente decirle a ellos de qué están compuestas esas nanopartículas que atraviesan al cerebro y que todavía no las tienen identificadas. Esta técnica es muy poderosa porque se puede hacer el punto, o se puede hacer un análisis puntual a ese tamaño, a tamaño nanométrico, debido a que tú estás irradiando con unas de electrones, bueno, en este caso, ¿no? Entonces, de fotones. Entonces, pues esto puede ser tan fino que sí podemos llegar a la parte de caracterización de nanomateriales. Les comento nada más que los equipos modernos tienen un láser con el que controlas tú la zona en la que vas a detectar o en la que vas a hacer el análisis para poder justamente hacerlo muchísimo más puntual. También se puede usar para probar filtros, superficies de otros planetas también. En las superficies de otros planetas es curioso, pero nosotros podemos tener los espectros, inclusive de las estrellas, y de esta forma, a partir de un espectro de emisión, es como se determina qué elementos están presentes en esas estrellas o qué elementos están presentes en esos planetas, pues porque es evidente que el hombre no va y toma una muestra, ¿no? Digo, yo creo que todos tenemos esa idea, pero de repente no sabemos o nunca nos preguntamos realmente cómo es que se hacen esas determinaciones, si es a partir de los espectros, del tipo de luz que este planeta o esta estrella está emitiendo. Y así es como inclusive se dan cuenta a veces, o se han dado cuenta, o se han descubierto elementos como el helio, ¿no? Que no estaban o que no eran tan abundantes en la Tierra. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta técnica? Ventajas, pues que no es destructiva, es que es sensible a bajas concentraciones de entre 0.01 a 100%, resultados rápidos en cuestión de minutos, no son, bueno, aquí este sí es importante, son técnicas que ya cuando nosotros utilizamos algún equipo específico pasa como en el microscopio cuando hacemos análisis elemental. Elementos muy ligeros a veces presentan mayor error y la razón es porque se utilizan a veces los mismos elementos para detectarlos. Entonces, por eso es que muchas de las veces, pues, esto genera mayor incertidumbre en la medida, ¿no? Y la otra, pues, es evidentemente que estos aparatos son bastante costosos. Un equipo de fluorescencia de rayos X, no sé en cuánto ande, pues supongo que arriba de 10 millones de pesos, ¿no? Y bueno, eso barato, creo. Ahora bien, en cuanto a la parte de difracción de rayos X, primero me voy a ir un poquito rápido, creo que me he ido un poco rápido, pero bueno, simplemente es un recordatorio. Quiero platicarles antes de la parte de la estructura de la materia. ¿Y por qué quiero hacer esto? Pues porque no podemos llegar a la parte de difracción de rayos X, donde lo que estudiamos es la parte estructural, si ustedes no recuerdan esta otra, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente ya sabemos que un sólido cristalino es una estructura atómica tridimensional y de orden perfecto. Y un sólido amorfo estaríamos hablando de que se parece mucho a un líquido, que existe orden. ¿A qué me refiero con que existe orden? A que existen enlaces químicos y los enlaces químicos son distancias finitas, entonces sí va a haber un orden, nada más que este va a ser de corto alcance. Y a mí me gusta mucho esta parte de la estructura, la vemos en el segundo trimestre y les voy a poner 2 diapositivas que presento en mis clases del segundo trimestre. Y es esta. Cuando hablamos de los materiales cristalinos, siempre les digo que es un arreglo de puntos reticulares, que pueden ser átomos, iones o moléculas, que además es repetitivo en las 3 dimensiones y además que es al infinito y más allá. Es evidente que los materiales no son infinitos, para eso existe toda esta parte de defectos, pero no nos vamos a detener en esa parte de defectos. Por definición, un material cristalino es así, es periódico, es un arreglo periódico repetitivo en las 3 dimensiones y al infinito. Mientras que un material amorfo, esta es otra diapositiva que también jale de esas clases, estaríamos hablando de que tiene orden a corto alcance. Y me gusta simplemente por asociación con esta parte del cuerpo humano y demás ponerles este tipo de cuadros. Por ejemplo, esta es una pintura de Homero Lara que se llama Corazón Amorfo, la pintó en el año 2012. Y pues bueno, es un poquito como salir un poco de este orden. O sea, pueden existir cosas que en principio pareciera que, como aquí, ¿no? En un material amorfo que pareciera que pinta un enlace y son enlaces químicos y son distancias interatómicas y son distancias finitas, pero no están ordenadas. Ahora bien, ya lo definimos y todo bien y dijimos que son repetitivos, todo. Para poder estudiar la parte de los materiales cristalinos, nosotros necesitamos 6 parámetros de red. 3 que son longitudinales, A, B y C, y 3 que son angulares, alfa, beta y gamma, ¿no?
Cuando nosotros definimos estos ángulos y demás, entonces nosotros podemos conocer todas las características que tiene un material. ¿Por qué? Porque podemos determinar, si conocemos la composición, la densidad, que esa sería una medida macroscópica. A partir de algo como esto, podríamos determinar si es cristalino y con esto darle propiedades de dureza, de, no sé, fragilidad, de, no sé, un montón de propiedades macroscópicas que podemos determinar simplemente a partir de esto. Pero para poder llegar a la parte de estudio también necesitamos recordar lo que son los índices de Miller. Y pues como tenemos un arreglo cristalino, nosotros podemos hacer cortes en este arreglo cristalino. ¿Cómo van a ser esos cortes? Pues quien define los cortes son los índices de Miller. Y solo para recordarles, en este caso, si estamos hablando del plano B, por ejemplo, el que está aquí, los índices de Miller se calculan simplemente tomando en cuenta las intersecciones. En este caso en X sería 1, en Y sería 1 y al ser paralelo a Z se pone infinito. Después el siguiente paso es sacar los recíprocos y finalmente, si nos da un número fraccionario, multiplicarlo por el mínimo común múltiplo para obtener un entero, y si no, pues estos ya serían los índices de Miller. Y aquí tienen otro ejemplo y aquí tienen otro ejemplo, ¿no? Inclusive aquí tienen un ejemplo más. Ahí están los cortes serían 4, 2 y 4. Los recíprocos serían un cuarto, un medio, un cuarto, y los índices de Miller quedarían 1, 2, 1. Y además, los índices de Miller son independientes del tamaño de la celda. Esto es importante. Bueno, pues los arreglos cristalográficos en la naturaleza existen a partir de algunos tipos, que son los simples, por ejemplo el cúbico simple, donde tenemos un punto reticular en cada uno de los vértices, el cúbico centrado en el interior, que tendríamos además de los puntos en los vértices uno en el interior, y el cúbico centrado en las caras. Estos arreglos cúbicos, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, monoclínico y triclínico son los que se llaman redes de Bravais, que son los tipos de celdas de los materiales cristalinos o los tipos de celdas que existen de los materiales cristalinos. A veces aquí, bueno, incluyéndose el hexagonal, la mayor parte de los metales se acomodan o como cúbico centrado en las caras o como hexagonal, debido a que son las celdas con mayor empaquetamiento. Insisto, todo esto hasta aquí simplemente fue un recordatorio de la parte de estructura de los materiales. Ahora sí vamos a ver lo que estudia la parte de la difracción de rayos X. Si ustedes van a usar esta técnica o no saben si la van a usar, pues es importante que conozcan no solo los antecedentes, que la sepan usar y que la exploten al máximo, al máximo, al máximo. Es una técnica bastante valiosa y que es muy fácil de llevar a cabo y que afortunadamente tenemos como la ventaja que en la UAM existen 2 equipos de difracción de rayos X. Desafortunadamente con esto de la pandemia el equipo está apagado y pues esperemos cuando regresemos funcione. Si no, pues ya se verá qué se tiene que hacer. Pero bueno, es de los equipos de batalla realmente para todos los que nos dedicamos a la ciencia de materiales. Entonces, bueno, lo que hacemos con la parte de difracción es que llega un haz, un rayo, ¿no?, con una longitud de onda específica, y esa ya la conocemos porque en el caso del cobre es 1.5406 Armstrong, ¿no? Pero si cambiamos a molibdeno va a ser fija y también la podemos determinar. Que esta está representada por esta ondita que está del lado izquierdo. Cuando esta ondita llega y si se topa con un átomo, una molécula o con algo, puede chocar y el choque es totalmente elástico y entonces llega con un ángulo y sale con el mismo ángulo. A este fenómeno donde la onda llega y sale con el mismo ángulo se le llama difracción. La parte que separa a 2 planos cristalográficos en este caso es D, es esta distancia, y tiene índices de Miller asociados H, K y L. Entonces ahí tenemos la distancia y demás, la longitud de onda. Ahora bien, si nosotros descomponemos un poquito más este arreglo, lo que vamos a ver es una serie de, por ejemplo aquí una serie de triángulos rectángulos que están puestos aquí, donde se van a cumplir unas reglas específicas para este ángulo. Al ángulo de incidencia, que es el mismo de salida, se le llama teta. Entonces ahí lo tienen, ahí tienen cómo está el ángulo teta y cómo sale. Ya quedamos que D es la distancia y están estos valores de A y C. Y bueno, simplemente por hacer una anotación, aquí se va a cumplir que 2 veces la distancia por el seno de teta va a ser igual a n lambda. ¿Por qué n lambda? Porque es una función periódica. Entonces se cumple cada n ciclos. Esta n simplemente representa que se cumple cada n ciclos. Físicamente, casi siempre tomamos como n igual a 1 para referirnos simplemente al primer plano cristalográfico, que sería el que estudiamos.
¿Con esto qué voy a obtener? Cuando yo hago estudios como esto, la respuesta es la siguiente. Yo voy a obtener un difractograma. En el difractograma, generalmente, en la parte de las X vamos a graficar 2θ. Y en la parte de las Y vamos a graficar la intensidad, y esta viene dada en unidades arbitrarias. ¿Cómo se comparan estos patrones de difracción de rayos X? Pues fíjense, es muy interesante porque el patrón de difracción de rayos X de un material es una huella digital. Esta huella digital es única para cada uno de los materiales que existen. Es decir, si yo encuentro dos difractogramas o dos gráficas como estas que tienen picos, donde los picos empatan, quiere decir que el material es el mismo. Quiere decir que si es una zeolita, es la misma zeolita. En este caso, pues están identificados a partir de la comparación que se hace con las tarjetas JCPDS, que es simplemente una base de datos de tarjetas de difracción de rayos X con la que nosotros podemos comparar. Existen otras, existe por ejemplo una de Cambridge, que es muchísimo más actual, pero bueno, esas a veces no se tienen las licencias para poder hacer las comparaciones con esas bases de datos. Esto es una tarjeta de esas. Esta es una tarjeta JCPDS, y esta es toda la información que viene. Del lado derecho encuentran las columnas donde vienen 2θ, la intensidad que tiene y los índices de Miller de los planos asociados a ese pico. Por ejemplo, aquí se puede ver que el primero tiene intensidad de 35, la máxima es 100%. Entonces ese pico es mediano, luego viene el mayor y luego ya piquitos, ¿no? Del lado izquierdo, en morado, está el nombre del compuesto, hasta arriba está el numerito, este numerito identifica cada una de las tarjetas, y luego viene una serie de información de la celda, del sistema, si es cúbico, si es hexagonal, los parámetros de red, a veces viene la densidad, no sé, toda la información cristalográfica está dada en este tipo de tarjetas. Es importante que ustedes las conozcan. Yo sé que algunos ya las conocen porque pues algunos yo he trabajado con ustedes, entonces sé que ya esto es súper familiar, pero para los que no, pues aquí está, ¿no? Luego, ¿cómo se comparan los patrones de difracción? Fíjense, es muy importante a la hora de que ustedes vayan a correr su muestra que no generen algo que se llama orientaciones preferentes. Y esto es, si yo pongo mi muestra y encima le pongo un vidrio y luego giro ese vidrio, yo garantizo que no genero estas orientaciones preferentes. Pero si yo pongo el vidrio y lo jalo en una sola dirección, se genera esto que se llama orientaciones preferentes. Y aquí se ve la diferencia cuando tenemos un difractograma normal, el inciso A, y el inciso B, un difractograma donde generamos a propósito estas orientaciones preferentes. Otra cosa que puede ocurrir o que tiene un significado cuando hablamos de los difractogramas es que tengamos un fondo amorfo, un fondo incoherente le llaman. Y aquí lo marqué, ¿no? Aquí dice amorphous tal cual. Porque ese fondito que se alcanza a ver quiere decir que el material no solamente es cristalino, que está compuesto por un chorro de cosas y principalmente que hay ahí una aportación importante al difractograma de un material amorfo. Los materiales amorfos en los patrones de difracción de rayos X se ven como panzas enormes, no se ven picos definidos. Si nosotros tenemos un material cristalino, vamos a ver picos definidos. Luego, aquí están otra vez esto de las orientaciones preferentes o de la preparación de la muestra. No es lo mismo preparar una muestra, donde tengo, por ejemplo, arriba, ¿no? Poner la muestra directamente o ponerla en forma de una pastilla donde la planeé, donde le hice algún tipo de tratamiento. Yo puedo generar picos que están más anchos o más delgados y que está asociado con esto de la preparación de la muestra. ¿Cómo lo voy a saber? A veces existen estándares también para determinar cierto tipo de efectos. En el caso de la preparación de la muestra, pues no, lo único que te queda es pues prepararla de diferentes formas para ver si no estás generando las orientaciones preferentes. Picos más anchos también pueden ser asociados al cambio de tamaño de cristal. Y fíjense, en esta, no sé qué sea, dice mino, cerro, no sé qué, es un material de origen natural. Y si se fijan, tenemos que a veces los picos pueden ser más delgados y más altos. Si los picos son más delgados y más altos, estoy hablando de un material que tiene un tamaño de cristal más grande. Si los picos son más anchos o más pequeñitos, gorditos y pequeñitos, estoy hablando de un tamaño de cristal más pequeño. Otra cosa que yo voy a poder identificar es la relación entre las intensidades. Yo puedo, a partir de un difractograma, calcular, por ejemplo aquí, ¿no?, que tengo compuestos identificados como 1, 2, 3 y 4. Yo puedo calcular a partir de la relación de las intensidades relativas con esta fórmula
el porcentaje que hay de cada uno de estos compuestos. Por ejemplo, yo sumo todas las intensidades de los picos, luego sumo solamente las del pico asociado al compuesto 4. Entonces el porcentaje del compuesto 4 estaría dado por la relación de la suma de las intensidades de 4 entre la suma de las intensidades totales por 100. Y de esa forma, esto, ojo, porque para poder aplicar esta fórmula sí es importante que ustedes vean las restricciones que esto tiene, porque esto puede tener restricciones. Yo puedo compararlas entre sí, por ejemplo, aquí que estoy hablando de a lo mejor un material que modifiqué y tengo 4 materiales, pero no puedo llevar esto a quizá comparar con otro sistema en otro equipo. Esto es importante. Bueno, otra cosa es que los movimientos de los picos en la dirección 2θ están asociados al cambio del parámetro de red. Es decir, si los picos, como estamos viendo aquí, se mueven más hacia ángulos menores, el parámetro de red aumenta, y si se mueven hacia ángulos mayores, el parámetro de red disminuye. ¿Qué es el parámetro de red? Hace rato ya se los había dicho, pero nada más para que lo sigan recordando, porque fue hace muchas diapositivas, ¿no? El parámetro de red está asociado, en el caso del sistema cúbico, con el tamaño de la arista. Si yo hago una modificación, es decir, probablemente estoy dopando el material, es probable que este tamaño de la arista cambie. Si este tamaño cambia, yo lo puedo calcular por medio de difracción de rayos X. Aquí esperaríamos que, por ejemplo, si en lugar de tener sodio, de repente metí cesio, que es mucho más grande o tiene un radio mayor, pues que el tamaño de la arista aumentara. Pero ojo, no necesariamente tiene que aumentar. Yo puedo meter algo al que a lo mejor tengo un radio más grande, pero al tener mayor cantidad de electrones probablemente genere mayor interacción y el tamaño de la arista disminuya, que se contraiga la red. Eso dependerá del material y de una serie de factores. Bueno, y la otra cosa es que existe una relación o existen relaciones, que son estas, para determinar los parámetros de red. El más sencillo es el sistema cúbico, porque en el sistema cúbico simplemente con que yo conozca los índices de Miller asociados a un plano y la distancia, yo puedo calcular ese parámetro de red, que sería A. Pero evidentemente, si se trata de un sistema triclínico donde yo tengo 6 parámetros de red, 3 angulares y 3 longitudinales, pues necesitaría un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, lo cual pues evidentemente es de locos, ¿no? Y el sistema se complica muchísimo, por eso aquí ya vemos un sistema matricial. Pero bueno, casi siempre si lo van a resolver a pata, pues les recomiendo que se cercioren primero de que el sistema es cúbico. Y aquí lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo se calcularía, cómo se haría el cálculo del parámetro de red para un sistema cúbico. La primera cosa es que el difractograma tiene que tener algo que le llamamos referencia interna. En la referencia interna, en este caso, se utilizó grafito como patrón interno y es una zeolita que se intercambió con cobalto. Ahí se ve claramente, el pico rojo representa donde debería de aparecer el grafito. Y esto se mezcla con un estándar interno para poder hacer el cálculo muchísimo más exacto y evitar pues alguna movimiento de los picos asociados simplemente al equipo, ¿no? Ahí está la zeolita y ahí estamos viendo que con cobalto pues cambia. El valor teórico del pico, del grafito, debería de esperarse, o nosotros podemos sacarlo de la tarjeta del grafito. Aquí les puse el valor experimental, que es 26.58. Aquí está la tarjeta del grafito, el primer pico es el que deberíamos de esperar y esa línea roja corresponde a 26.603. Entonces yo tengo, ya quedé, el experimental 26.58, el teórico 26.603, el error de la medida sería de 0.023. Aquí tengo el de la zeolita, que es 27.25. Lo que voy a hacer es corregirlo. Entonces, fíjense, ¿qué ocurrió? Si lo que estoy haciendo aquí es que le estoy restando al pico de la zeolita. Y se lo estoy restando, ¿por qué? Porque el pico teórico del grafito aparece a la izquierda del pico experimental. Si es al revés, entonces le sumo esa diferencia. Luego utilizo la ley de Bragg, que dice que n lambda es igual a 2 de seno de teta. Despejo la distancia, la sustituyo aquí en los valores. Tengo que lambda es 1.5406 porque es cobre. El seno de 13.6135 y este es el valor de teta, porque arriba lo que estoy poniendo, acuérdense que en las gráficas, en los difractogramas, se obtiene el valor de 2 teta. Bueno, de la tarjeta ya sabemos que los índices de Miller para la zeolita son 642 y de esta forma, sustituyendo en la fórmula esa en la diapositiva que les había puesto hace rato, que era la 33, donde teníamos estas fórmulas así tremendísimas,
tenemos que para el parámetro de red, para determinarlo en un sistema cúbico, estaría dado por esta ecuación. Sustituyo los valores y obtengo el parámetro de red. Se ve como muy engorroso, pero si ustedes lo hicieran una vez, se darían cuenta que es muy sencillo y que lo pueden hacer n mil veces, pero ojo, siempre y cuando el sistema es cúbico. Si a lo mejor no es cúbico, pero es algo que solo tenga que determinar dos parámetros de red, también se podría hacer. Tendrían que ustedes resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero todavía es posible. Pero como les decía, ya si es triclínico, no se metan en líos. Es mejor utilizar un programa ya de cómputo específico donde se hacen este tipo de cálculos. Bueno, existe otra metodología que se llama método Rydberg y esta no se hace, o sea, no en la UAM Azcapotzalco desafortunadamente todavía no tenemos un equipo para hacer este tipo de técnicas, pero aquí de lo que se trata es de crecer un monocristal y cuando tú de plano no existe tu material, es un material nuevo, que esta wea se llama nuevos materiales, entonces supongamos que ustedes hacen un nuevo material, que no es descabellado, es bastante común que sí sea, hay gente que trabaja en síntesis de nuevos materiales. Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es crecer un monocristal y llevarlo a un equipo como estos. Es un equipo de difracción, nada más que es de difracción de monocristal. Lo que se hace es difractar un monocristal para obtener toda la información cristalográfica y poder diseñar esta tarjeta. Estas tarjetas se registran, se sube a la base de datos y ahora sí tú ya tienes una nueva estructura. Y además, ojo, la fórmula la vas a sacar de la comparación que vas a hacer entre tu difractograma experimental y un difractograma teórico que tú vas a generar con un programa específico. Pero el nombre que le quieras poner al material, como es un nuevo material, tú le podrías poner tu nombre. Entonces, échenle ganitas para tener su nuevo material, ¿no? Entonces, fíjense, aquí, no sé si alcanzan a ver, sino acérquense a la pantalla. En este vaso de agua se ve el crecimiento de un monocristal. Las técnicas para crecer monocristales de verdad que son súper difíciles, son cosas ya bastante específicas y que sí requieren a veces pues bastantes ensayos para poder hacer un monocristal que puedas difractarlo, porque lo tienes que poder sostener con unas pinzas y eso a veces no es tan fácil. Las gráficas que se obtienen son como las de la derecha. Existe un programa que se llama FullProf, donde haces este tipo de gráficas y lo que necesitas es, tú le vas a dar algo que se llama matriz Z. La matriz Z es la posición de todos los átomos en el espacio y en el momento que tu matriz Z coincida con tu difractograma experimental, ya la hiciste. Y suena súper fácil, pero la verdad es que al menos yo lo estuve estudiando un buen rato y no, bueno, era horrible porque además mueves un parámetro, vuelves a mandar la corrida porque es minimización de energías y se empieza a mover el sistema y si no converge ya te amoló todo, entonces tienes que regresar a lo que tenías. Entonces la verdad es muy entretenido y ahí sí es mucho de experiencia porque tienes que saber qué parámetros mover en la parte de la estructura para que el sistema converja. Bueno, y pasando a otra cosa, les decía hace rato del tamaño de cristal. El tamaño de cristal se determina o se puede determinar a partir del patrón de difracción de rayos X. Como hay algo que se llama la ecuación de Scherrer, que ahorita vamos a ver. Entonces, cuando los picos cambian, que se vuelven más anchos o más delgados, es cuando vale la pena calcular el tamaño de cristal. Es decir, si tú tienes un material de referencia y lo vas a comparar con tu nuevo material o con la modificación de ese material, y viste que de repente hay picos que se volvieron más anchos o más delgados, calcula el tamaño de cristal porque ese te va a dar una idea de forma cuantitativa en qué tanto cambió tu sistema. ¿Cómo se hace? Esta ecuación de Scherrer es en esta forma donde lambda representa, ya sabemos, la longitud de onda, b representa el ancho del pico a media altura en radianes, teta b, teta subíndice b, representa el ángulo máximo en radianes, k es la constante de Scherrer, que generalmente toma un valor medio de 0.9, y con esto yo podría determinar el tamaño de cristal. Ojo, ¿en qué pico lo voy a hacer? Ustedes lo tienen que seleccionar así. Aquí sí viene la pericia del investigador o de ustedes, ¿no? Como estudiantes, como futuros maestros. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo estoy viendo que a la hora de comparar dos difractogramas, alguno de los picos cambia, pues en ese pico que cambia es donde voy a calcular el tamaño de cristal. Porque lo que también puede estar pasando es que ese crecimiento sea preferencial y no cambie o no crezca el cristal en otras direcciones, pero en esa, donde tú estás viendo ese cambio, sí crezca. Existe otra forma en la que podemos explotar los difractogramas y es a partir de algo que se llama termodifracción.
En la termodifracción, tú lo que haces es in situ, vas calentando tu material y vas obteniendo un patrón de difracción. Esto funciona muy bien, sobre todo en materiales donde yo puedo observar cambios de fase conforme cambia la temperatura. Ojo, primer requisito para poder hacer esta técnica, pues es que ustedes tengan en la mano un termograma, es decir, un análisis termogravimétrico, un análisis de TGA, porque el análisis de TGA lo que les da es cómo cambia las pérdidas de peso en función de la temperatura. Entonces, si yo estoy observando que hay pérdidas de peso interesantes, pues a lo mejor si ahora quiero ver si hay un cambio estructural porque resulta que estoy haciendo un supercatalizador y mi catalizador a esa temperatura, pues algo le pasó, puedo seguirlo mediante esta técnica. Pero esta técnica sí es como bastante gastona de recursos. ¿Por qué? Porque imagínense, yo quiero hacerlo cada 10 grados. Bueno, el difractograma dura aproximadamente media hora. Entonces, media hora, luego subo esos grados y además lo tengo que subir muy lentamente para darle tiempo al material a que se estabilice. Luego tengo que esperar ahí a que se mantenga la temperatura durante otros 30 minutos y otros 30 para hacer el patrón. Es decir, en este que ustedes están viendo aquí, probablemente se llevaron varios días, ¿no? Y sí se observa, o sea, empiezas en el rojo y a medida que vas cambiando la temperatura, empieza a aparecer el segundo pico, por ejemplo, que se vuelve mucho más intenso hasta llegar al difractograma en color azul. En este caso estamos hablando de óxido de titanio, inicialmente con una fase anatasa, y que empieza a obtenerse rutilo a partir de 700 grados Celsius. Son estudios que se pueden hacer incluso hasta 1000 grados Celsius, se hacen sobre portamuestras que son placas de platino. Y bueno, en la Güemes Camposalgo sí se tiene una cámara para poder hacer este tipo de cosas. Aquí les muestro otro, este es parafina, corrido de 2 a 10 grados. Aquí pues para la parafina es evidente que no necesitamos subirlo hasta 700, pues ya para qué, ¿no? Si a 10 grados en ultravacío, pues ya vemos una diferencia en la parte estructural. Insisto, este tipo de estudios al generar o al consumir mayor cantidad de recursos es importante que ustedes seleccionen si vale la pena hacerlos o no. Luego, les decía que también podemos tener una asociación o algún tipo de información cuando tenemos materiales que son cristalinos o semicristalinos o amorfos. Fíjense, aquí el inciso C correspondería a un difractograma de un material amorfo, era lo que les decía, son panzas muy anchas y pues una panza nada más. Los materiales cristalinos presentan picos en posiciones bien definidas, como el difractograma A, y el B, pues estaríamos hablando de una mezcla que probablemente tiene por ahí un material cristalino y una parte es amorfa. Cuando tenemos difractogramas como el del inciso C, vale la pena obtener algo que se llama función de distribución radial. ¿Por qué vale la pena? Porque la información que nos va a dar esta técnica está relacionada con las distancias interatómicas más probables en el compuesto. En un sólido amorfo ya quedamos que los átomos o los iones, los puntos reticulares, iones o moléculas, tienen vecinos permanentes. Es decir, tienen vecinos con los que se forma un enlace a una distancia específica, pero no hay una estructura que se repita. Entonces, como por ejemplo la distancia aluminio-oxígeno, ¿no? El radio atómico del aluminio es 54 picómetros, el del oxígeno 138 picómetros, entonces la distancia es de 192 picómetros. Entonces nosotros podemos obtener esta función de distribución radial, y ahorita les voy a enseñar cómo se ve, pero a partir de la información que tenemos nosotros de las distancias interatómicas, o sea, primero ya sabemos o ya tendríamos que saber que nuestro material está formado por qué tipo de elementos. Siempre que tenemos nosotros que empezar por algún lado, si en este momento lo estuviera enfrente les preguntaría por dónde empezarían. Es decir, si yo llegara y les diera un material o un polvo, lo que fuera, y les dijera, quiero saber qué es esto, quiero que me digan todo lo que puedan de esto, ¿por dónde empezarían? O sea, no empezarían por una técnica como esta. ¿Por qué? Porque ¿con qué voy a comparar? Lo primero que tengo que hacer es un análisis elemental. Tengo que saber qué elementos están presentes ahí. Una vez que yo ya sé si es orgánico, si es inorgánico, si hay metales, entonces la siguiente técnica probablemente sería difracción de rayos X. Porque si es cristalino lo comparo y a lo mejor ya de ahí te puedo decir bastantes cosas de tu material. Entonces, pero si no es amorfo, también a lo mejor podría decirte 2 o 3 cosillas, como las distancias a los primeros vecinos, qué tipo de enlaces están presentes, no sé, si tú estás buscando una aplicación específica, pues si te sirve o no para esa aplicación. Las distancias de los enlaces son fijas. Aquí de hecho les puse un ejemplo, cuando tenemos distancia carbono-carbono, 154 Armstrong, pero si es doble enlace va bajando.
Acuérdese que los enlaces es como el pegamento que mantiene unidas a las moléculas. Entonces, un enlace es como si le pusiera pegamento una vez, 2 enlaces 2 veces, 3 enlaces 3 veces. Además es de que estos tienen más energías de enlace y es más difícil romper un triple enlace que un enlace sencillo. Entonces, ahí están un poco de las distancias. Esto que ustedes están viendo aquí serían las funciones de distribución radial de los materiales que vimos hace rato. Estas se ven así. Entonces, lo primero, bueno, las de la derecha son los difractogramas corridas con un tubo de molibdeno y las de la izquierda ya son las funciones de distribución radial. Cuando tenemos una zeolita, una lúmina, una sílice, por ejemplo, la sílice amorfa, estamos hablando de que esos picos, abajo estamos graficando el radio en Armstrong, corresponderían a distancias interatómicas. ¿Qué distancias? Pues depende del elemento que tenga presente. Y ahí está la lúmina que tiene distancias a primeros, segundos, terceros, ¿no? Cuartos, vecinos, porque esos no cambian. Igual en la zeolita, en los materiales cristalinos podemos tener un orden repetitivo y las distancias van a ser específicas, a diferencia, por ejemplo, de la sílice, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, pues esto es un poco o una embarrada de la parte de difracción de rayos X. Espero que conozcan ustedes más de las técnicas por ahí después. Si ya los llevaron, pues seguramente sabrán de lo que les estoy hablando, si llevaron la OEA de técnicas de caracterización. Si no la han llevado, después la van a llevar. Aquí simplemente es un panorama, es para redondear un poco más de esta parte de nuevos materiales. Vamos a seguir la siguiente clase con materiales inteligentes, no se lo pueden perder, ¿no? Pero nos vemos el viernes para su exposición. Cualquier duda, ya saben, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención, cuídense, nos vemos, bye.